Para que una ley se convierta en una realidad, debe seguir un minucioso proceso legislativo contemplado en la Constitución. En este capítulo vamos a analizar paso a paso este proceso que siguen las iniciativas para convertirse en leyes. Recuerden que ustedes pueden ayudarnos a continuar con esta labor de difusión. Siguiendo estos sencillos pasos, suscríbanse al canal, den like a este video, dejen un comentario y compartan este capítulo con otras personas. Esto nos ayuda mucho y para ustedes es completamente gratis. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompaña? En un video anterior titulado también ¿Cómo nacen las leyes?, les expliqué la parte inicial del surgimiento de una ley. Ahí les dije que incluso desde la misma sociedad puede surgir la inquietud de crear una ley sobre un tema específico de la vida del país. Ahora vamos a revisar las diferentes etapas que sigue una iniciativa de ley para convertirse en una realidad. Este proceso está contemplado en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También hay elementos importantes en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En concreto, son 6 etapas para que surja una nueva ley. Presentación de la iniciativa de ley. Dictamen. Discusión sobre la ley y lo que se compone. Votación por parte del Congreso General. Revisión de la ley y promulgación. Vamos a analizar cada una de estas etapas. Presentación de la iniciativa de ley. Según el ya mencionado artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las únicas personas e instituciones que pueden emitir una iniciativa de ley o decretos son las siguientes: el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados y senadores federales, legisladores de las diferentes localidades o estados de la República, un grupo de personas naturales que representen el 0.13% de la lista nominal de electores. Solo ellos pueden presentar una iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión. Toda iniciativa de ley debe ser turnada entre las diferentes comisiones establecidas por la mesa directiva para ser analizada y ser dictaminada. Recordemos que cada comisión legislativa aborda diferentes temas de la vida de un país. Así que se elabora el anteproyecto que será presentado y en su caso aprobado. Este documento debe contener las razones por las cuales se funda agregando proposiciones claras. Esto es algo que se le llama la exposición de motivos. Como su nombre lo indica, ahí justamente se expresa con claridad cuáles son las razones para crear esa ley en particular o modificar alguna existente. El dictamen. Como ya lo dijimos, las iniciativas de ley se presentan ante la Cámara de Diputados o ante la Cámara de Senadores. Solo en el caso de iniciativas que toquen temas como contribuciones, préstamos hacia el Estado o reclutamiento de personal militar, deben presentarse obligatoriamente por la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara en cuestión envía a la iniciativa a la comisión que corresponde según el tema o naturaleza de la misma. Una vez que se haya hecho esto, se elabora un dictamen y se le notifica al presidente de la mesa directiva de la Cámara para que mediante sus facultades la agende como parte de una orden del día en una sesión de pleno. El dictamen puede definirse como una resolución escrita de una o varias comisiones legislativas, votada por la mayoría de sus miembros sobre una iniciativa de ley, decreto, asunto o petición, sometiendo a su consideración por parte del Pleno de la Cámara a la que pertenece. En dicha sesión se procede a leerla ante el Pleno y durante la segunda lectura se discute, se vota y se aprueba si es el caso. La discusión. Cada proyecto de ley debe discutirse en términos generales, es decir, en un resumen de toda la ley.
Ahí los legisladores pueden determinar si están de acuerdo o no con esa iniciativa de ley, en su condición general. Pero después de esto se discutirá desglosada y detalladamente. Esto quiere decir que aunque estén de acuerdo en lo general, los legisladores podrían discutir artículo por artículo y estar de acuerdo con algunos y estar en contra de otros. Para ello, los miembros que integran las comisiones y los autores de las iniciativas pueden hablar en más de 2 ocasiones, mientras que el resto puede hacerlo hasta 2 veces. Cuando cada orador haya terminado, el presidente de la Cámara realiza una encuesta para determinar si el asunto se ha discutido lo suficiente. Si es así, se procede a votar y si no, continúa el debate con intervención de uno a favor y otro en contra de la ley. Todo esto debe ocurrir lo suficiente para que los legisladores consideren que se han abordado todos los temas y se ha discutido a detalle esta iniciativa de ley. La votación. Cuando ha llegado este momento, el Pleno de la Cámara vota en lo general sobre el proyecto de ley. Si se obtienen los votos para ser aprobada, se discute ahora artículo por artículo, como ya lo dijimos. En caso de que el proyecto sea votado en contra, se determinará si se devuelve el proyecto entero a la comisión para ser modificado, reiniciado o desechado. El proceso se repite hasta que las votaciones decidan si la ley se aprueba o se rechaza. La revisión. En caso de que la iniciativa de ley se apruebe, tanto en lo general como en lo particular, se debe enviar ahora a la otra Cámara y se realizará ahí un proceso similar. Es decir, se hará un dictamen, será discutido y votado en lo general y particular. Esto significa que si la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, entonces se envía a la Cámara de Senadores para que ocurra el mismo proceso. En el caso de que la iniciativa de ley haya tenido su origen en la Cámara de Senadores y haya sido aprobada ahí, entonces se turnará a la Cámara de Diputados para que se sigan los pasos que ya hemos mencionado. En el caso de que las cámaras no se pongan de acuerdo en lo particular, se procede a votar por mayoría absoluta para expedir el proyecto con los artículos aprobados y el resto se reserva para una siguiente votación. Recuerden, por cierto, que tengo un video en el que les explico las diferencias entre mayoría absoluta, mayoría calificada y mayoría simple en esas votaciones. Este proceso, aunque resulta largo y engorroso, asegura que todos los legisladores hayan revisado la nueva ley a minuciosidad, de modo que beneficie a los intereses del país. Con este proceso, se puede decir que el proyecto de ley ha sido lo suficientemente revisado, analizado y se determina que cumple con todo lo que requiere la legislación del país. La promulgación. Este es el punto final del proceso legislativo que se requiere para aprobar una nueva ley. Ocurre cuando ambas cámaras han aprobado dicha ley y se envía al Poder Ejecutivo, el cual puede manifestar el estar de acuerdo y promulgarla o, por el contrario, rechazarla. Sí, como lo oyeron, después de este largo proceso en el que ambas cámaras han trabajado para aprobar una ley, el presidente de la República tiene facultades para rechazar dicha ley. A esta acción se le denomina veto presidencial, el cual puede ser total o parcial, es decir, se rechaza todo el proyecto o únicamente algunas partes. Sin embargo, para que esto no se convierta en un caos de caprichos y puntos de vista particulares o de grupo, si se logran 2/3 partes de las cámaras en votación, el veto presidencial queda sin efecto y debe ser aprobada. Así que lo que queda es que la ley se publique en el Diario Oficial de la Federación para darla a conocer y que entre en vigor justamente a partir de dicha publicación. ¡Listo! Ha nacido una nueva ley.
Desde luego, esta es una forma muy resumida de relatar el proceso legislativo para aprobar una nueva ley. En el camino ocurren muchas cosas y el diálogo que se desarrolla entre los diferentes partidos políticos presentes en las cámaras determina el avance, estancamiento o fracaso de una iniciativa de ley. Aquí interviene también el factor político además del jurídico. Lo más interesante del caso es que gracias a las tecnologías con las que contamos actualmente es posible seguir de cerca estos análisis, discusiones y votaciones de las nuevas leyes a través del canal de televisión y sitio de internet del Congreso de la Unión. Cualquier ciudadano puede ser testigo del nacimiento de una nueva ley. Pero ¿qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.